Ven. Brindaré por todos. Suelta a mi esposa. Deitant. Basura. ¿Cómo entraste aquí? Shantian. Shantian, estoy aquí para ver a tu hermana. ¿Todavía tienes el descaro de venir a ver a mi hermana? Soy su esposo. ¿Por qué no puedo verla? Sal de aquí inmediatamente. No tengo un cuñado como tú. Shantian, ¿qué quieres decir? ¿No entiendes lo que quiero decir? Han pasado 5 años. Has estado viviendo a costa nuestra, en nuestra familia aquí, durante 5 años. Incluso ahora, sigues siendo solo un bueno para nada que solo sabe conducir un taxi. ¿Por qué no te miras bien a ti mismo? ¿Eres digno de mi hermana? ¿Gorronear? En estos 5 años en tu familia aquí, cada centavo que gasté, lo gané yo mismo. Además, si soy digno de tu hermana, no te corresponde a ti decidirlo. Lo que yo diga no cuenta, tienes razón. Pero mi opinión representa la opinión de mi hermana. Ya que lo que dices no cuenta, entonces cierra la boca. Llama a tu hermana. Y que ella me lo diga en persona. ¿Estás ciego? ¿No puedes ver que mi hermana está atendiendo a los invitados? Te estoy advirtiendo. Sal inmediatamente. Las personas que asisten a este banquete hoy son todas figuras influyentes de iChain. No te atrevas a avergonzar a nuestra familia aquí. Shantian, no me fuerces la mano. Tienes agallas. Pruébame. Tú. Para. Señora aquí. Tú, bueno para nada. ¿Qué quieres hacer? Mami. No es lo que piensas. Es él. Cállate. Firma esto. Piérdete tan lejos como puedas. Acuerdo de divorcio. Divorcio. Este es el deseo de Sinu. De quién sea el deseo no importa. Lo importante es que tú y mi hija ya no son personas del mismo nivel. Tú, un sapo, todavía sueñas con comer carne de cisne. ¿Crees que eso es posible? ¿Sapo? ¿Me estás llamando sapo? Así es. A los ojos de nuestra director Ki, tú eres solo un sapo. Ahora, nuestra director Ki es la de iChain, nueva estrella de negocios más candente. Buscada por innumerables personas, incluso las 4 grandes familias. Ahora la tratan como una invitada de honor. ¿Y tú? Un bueno para nada que solo sabe conducir un taxi. ¿Qué otra cosa podría ser sino un sapo? Quita tus manos sucias de encima. ¿Tienes voz en esto? Parece que... ¿No estás convencido? Así es. No estoy convencido. ¿Crees? La gloria actual de la familia aquí. Todo se debe a Ki Sinu, ¿sola? Todos estos años. Si no fuera por mi asistencia secreta, tu familia aquí habría sido aniquilada hace 5 años. Yechen. ¿Cuándo te volviste tan desvergonzado? ¿Por qué no dices, esta vez, nuestra familia aquí pudo asegurar la inversión de 10.000 millones de capital Qingshan y que tú lo facilitaste en secreto? De hecho, lo acertaste. La familia aquí pudo asegurar la inversión de capital Qingshan esta vez. Todo fue facilitado por mí personalmente. ¡Cállate! Tú, bueno para nada. Ni siquiera miras dónde estás. Atreviéndote a soltar tonterías aquí. Te advierto. Firmes inmediatamente este acuerdo de divorcio, y luego, lárgate. No te lo pongas difícil. De acuerdo. Si voy a firmar Ki Sinu, debe decírmelo ella misma. Estoy aquí mismo. ¿Qué quieres oír? Sinu, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? Sí. ¿Por qué? ¿También crees que no soy digno de ti? Sí. De acuerdo. Ki Sinu, no te estás creyendo demasiado. ¿Es realmente que me creo demasiado? ¿O es que tú eres demasiado inútil? ¿No tienes claro eso tú mismo? Hermana, es inútil decirle tanto. Él solo estaba presumiendo que nuestra familia aquí pudo lograr lo que tiene hoy. Es gracias a su contribución. Incluso dijeron que nuestra familia aquí podría asegurar la inversión de 10.000 millones de capital Qingshan. Fue gracias a su ayuda. ¿Yechen?
¿Cómo te atreves a decir tales cosas? He trabajado duro durante tantos años y no fue fácil para nuestra familia aquí llegar a donde estamos hoy. Con solo una frase tuya, quieres borrar todos mis esfuerzos. ¿Qué es exactamente lo que quieres? El de la familia Ki y Capital King San, contrato de inversión de 10.000 millones, fue facilitado por el joven maestro Lin. Una rana en el fondo de un pozo. ¿Te atreves a robar el crédito del joven maestro Lin? ¿Qué dijiste? ¿Joven maestro Lin? Así es. Nuestra familia aquí pudo asegurar el de Capital King San, inversión de 10.000 millones. Fue precisamente el joven maestro Lin quien ayudó entre bastidores. La familia Lin es una de las 4 grandes familias de Aichen, ya que el tema ha llegado a esto. No tengo miedo de decirte. El joven maestro Lin siempre ha admirado a nuestra Xinru y ha propuesto repetidamente una alianza matrimonial con nuestra familia aquí. Actualmente estoy considerando si aceptarlo o no. Xinru, todo esto es verdad. Por supuesto que es verdad. Yechen, te sugiero que te enfrentes a la realidad cuanto antes. Tú y Xinru ya no son del mismo mundo. Tienes razón. No solo Xinru y yo. No somos del mismo mundo, sino también con todos ustedes. Ninguno de nosotros lo es, especialmente tú. Un simple payaso. ¿Te atreves a vociferar delante de mí? Tú, basura. ¿Cómo te atreves a insultar al joven maestro Lin? Te mataré a golpes. ¿Qué tonterías de joven maestro Lin? Delante de mí. ¿Qué es él? Ya es suficiente, Yechen. El joven maestro Lin simplemente quiere que enfrentes la realidad. ¿Hay algún problema con eso? ¿Eres tú, por otro lado, quien no sabe lo que te conviene? Y es irrazonable. Si sigues haciendo un escándalo así, solo te despreciaré aún más. De acuerdo, Xinru. No hay necesidad de molestarse con él. Hoy es tu gran día. Acabo de llamar personalmente al maestro Qin. Y el maestro Qin dijo que personalmente vendría a felicitarte. No dejes que este inútil arruine tu humor. ¿Maestro Qin? ¿El maestro Qin que es el prefecto de Aichen? ¿Él también viene? Así es. El maestro Qin me dijo que asistiría personalmente al banquete de esta noche. Eso es genial. Si el maestro Qin realmente puede asistir al banquete esta noche, eso realmente traería a nuestra familia aquí un inmenso honor. Joven maestro Lin, muchas gracias. Eres verdaderamente el benefactor de nuestra familia aquí. ¡Ey! ¿Qué es esto? Por Xinru. Todo lo que hago es como debe ser. ¿Oíste eso, King Xianru? El prefecto de Aichen, el maestro Qin está llegando pronto. Una basura como tú. Será mejor que no seas un estorbo aquí. Firma rápidamente el acuerdo de divorcio. Lárgate. Soy una molestia. De acuerdo. Incluso si Qin Xianru viniera hoy, tendrá que arrodillarse ante mí. Yechen, ¿cómo te atreves? Delante de tanta gente, ¿realmente te atreves a humillar al maestro Qin? Tú, pedazo de basura. ¿Sabes quién es el maestro Qin? El prefecto de Aichen, el que puede enfrentarse directamente a el señoría soberano supremo. Con un solo pisotón, todo Aichen temblará. ¿Te atreves a humillarlo? Estás buscando la muerte. Yechen, te estás buscando la muerte tú mismo. No te detendremos. No traigas problemas a toda nuestra familia aquí. Yechen, ¿cuándo te volviste tan arrogante? Soltando disparates delante de mí. Fanfarronear es una cosa. Pero ahora te atreves a ofender al maestro Qin. ¿De verdad no quieres vivir? Todo lo que dije es la verdad. Eres tú quien no me cree. De acuerdo, bastardo. Ya que te estás buscando la muerte tú mismo, entonces no te detendré. Sin embargo, para lidiar con un don nadie como tú, el maestro Qin mismo no necesita intervenir. ¿Lo crees o no? Una llamada mía te hará salir de aquí tumbado. De acuerdo. Entonces me gustaría ver si tienes esa habilidad. De acuerdo. Espera. Señor Chu, alguien está causando problemas en su villa Taya. Por favor, venga. Joven maestro Lin. ¿Estás llamando? Al gerente principal de la villa Taya. Chu Wen. Chu Wen. El antiguo emperador clandestino de Aichen. Rey Yama Chu. Así es. El señor Chu, quien dominó Aichen durante muchos años.
Con Re en el inframundo y la sociedad legítima, estaba en todas partes. Sin embargo, más tarde se cansó de la constante lucha en el Jianghu y se retiró del Jianghu. Luego se unió a la familia Su y se convirtió en el gerente principal de esta villa Taya. ¿Escuchaste eso, Ye Chen? El señor Chu ya está en camino. Hoy, seguramente morirás. A mis ojos, no es más que un matón de bajo nivel. ¿Y se atreve a llamarse Rey Yamachu? ¡Qué ridículo! Ye Chen, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? ¿De verdad no quieres vivir? Date prisa y vete. Intentar irse ahora. Chuchuel. Me temo que ya es demasiado tarde. Jefe Chu, por fin ha llegado. Es este mocoso. No solo irrumpió en el lugar, interrumpiendo el orden del lugar, también habló descaradamente de usted. ¿Qué más dijo? Dijo: no me atrevo a decir. ¿De qué tienes miedo? Estoy aquí. Habla. Dijo que usted es un don nadie de clase baja. Así es. Y justo ahora, todos en todo el lugar lo escucharon. Joven, tienes agallas. ¿Cómo te atreves a decir que soy un don nadie de clase baja? ¿Sabes? En este Aichen, incluso el maestro Qin tiene que mostrarme algo de respeto. ¿Y qué? A mis ojos, tú no eres más que un don nadie. ¿Has causado suficientes problemas? Los jóvenes son arrogantes. Entiendo. Desafortunadamente, todavía no estás calificado para ser arrogante. Todos. Yo, Chu Wen. En Aichen, he estado activo durante la mitad de mi vida. Me considero íntegro y honorable. Y nunca he ofendido a ninguna familia importante. Hoy, alguien realmente me maldijo, diciendo que soy un don nadie de clase baja. Dime, ¿soy realmente capaz? ¿O no? Todos. El jefe Chu siempre ha sido recto y honorable. Es una persona que valora la lealtad y la rectitud. Si alguien dice que el jefe Chu es un canalla de clase baja, mi familia Lin será la primera en discrepar. En desacuerdo. En desacuerdo. Mocoso. ¿Tienes algo más que decir? Quiero decir, descarado. ¿Un don nadie quiere limpiar su nombre? Soñando despierto. Guardias. Matad a este mocoso. Alto. No es esta. La director del grupo Su. La señorita Su. ¿Por qué está ella aquí? Ella también es la dueña de Villa Tai. Así que puede venir cuando quiera. Señor Chou, el señor Ye es un invitado de honor de mi familia Su. No debes tocarlo. No es este el yerno inútil de la familia Qi. Cuando se convirtió en un invitado de honor de la familia Su. Señorita Su, creo que lo ha confundido con otra persona. Este chico es solo un taxista. Así es, este bueno para nada ha estado con nuestra familia aquí, viviendo a costa nuestra durante 5 años. ¿Cómo podría estar calificado para convertirse en un invitado de honor de la familia Su? Señorita Su, realmente debe abrir bien los ojos. No se deje engañar por este inútil. Tu familia aquí lo desprecia. Eso es porque tú estás ciego. Señorita Su, dices que nuestra familia aquí está ciega. Entonces me gustaría saber, ¿qué ha hecho Ye Chen por familia Su para ser honrado como un invitado distinguido? ¿O estás diciendo que él es simplemente el de tu señorita Su, solo un mantenido? Usted debe ser la esposa del señor Ye. Viéndolo así, no es nada especial. Para ser honesta, en realidad, no me importaría tener un hombre mantenido. Pero desafortunadamente, yo, Suan, todavía no soy digna del señor Ye. Señorita Su, ¿qué clase de broma estás haciendo? Tú eres la diosa del mundo empresarial de nuestra Aichen. Tu grupo Su es incluso el líder comercial de Aichen. Si incluso tu estatus no es digno de Ye Chen, entonces ¿qué clase de estatus debe tener Ye Chen? ¿Qué tipo de estatus tiene el señor Ye? Aún no estás calificado para especular. Señorita Su, no me importa cuál sea el estatus de este chico. Tampoco necesitas delante de mí
elevar su estatus. Hoy, él me humilló públicamente, llamándome un matón de baja clase. Esta deuda, yo, Chuchuwen, debo saldarla con él. ¿Cómo te atreves? Señor Ye, sé que tu identidad no es simple, pero esta persona de apellido Chou, su poder marcial es insondable. Si realmente llega a los golpes, me temo que ni siquiera mis subordinados podrán protegerte por completo. Le pido al señor Ye, un hombre sabio no sufre pérdidas inmediatas. Es solo un matón de baja calaña. Nada que temer. Estás buscando la muerte. Ataca de... Espera. Chou Chuen. Casi terminas en prisión en aquel entonces. ¿Quién te salvó? ¿Y quién te permitió vivir recluido aquí en la Villa Talle? ¿Cómo es que ahora te has vuelto tan atrevido? Tus alas se han endurecido y ya ni siquiera escuchas mis palabras. ¿Es así? La gran amabilidad de la señorita Su, Chuchuwen nunca olvidará. Pero una cosa es una cosa. A partir de hoy, yo, Chuchuwen, ya no seré el mayordomo de Villa Talle. La amabilidad de la señorita Su, la pagaré otro día. Dije, hoy, solo quiero buscar justicia para mí mismo. Todos vosotros, atacad. Solo con ustedes. Unas pocas hormigas. ¿Creen que pueden matarme? Quien se atreva a tocar al señor Ye, primero deberá tocarme a mí, Xuan. Señorita Su, dije, solo quiero buscar justicia para mí mismo. Hoy, si insistes en defender a este chico, por gratitud a la amabilidad de la familia Su, puedo dejarlo libre. Sin embargo, él debe darme una disculpa. ¿Quieres que me disculpe contigo? Tú. Aún no estás calificado para eso. Señorita Su, no me culpes. Guardias, alejad a la señorita Su. Pero, no hagáis daño a la señorita Su. En cuanto a este chico, golpeadlo severamente. Golpeadlo hasta que se arrodille y ruegue piedad. La Villa Talle es territorio de mi familia Su. Veamos quién se atreve a hacer un movimiento. Chou Chuen, te aconsejo, es mejor que no me provoques. De lo contrario, todas esas malas acciones que hiciste en aquel entonces, y todos tus oscuros secretos. Ten cuidado, si me enfado, los expondré todos. Señorita Su, tú. Tura. No quieres ir a la cárcel, ¿verdad? Señorita Su, solo finge que no estuve aquí hoy. Pero... joven, debo advertirte ahí. No seas tan arrogante. Esto no es algo bueno. Hoy me ofendiste. Porque la señorita Su te estaba respaldando. Lo que te permitió escapar de una calamidad. Sin embargo, cuando llegue el maestro Qin, ¿crees que alguien te dejará libre? Vamos. Chico, estás muerto. ¿Sabes qué? ¿El señor Chu y el maestro Qin son muy cercanos? Su relación es extraordinaria. Has ofendido al señor Chu. Cuando llegue el maestro Qin, veré cómo mueres. De acuerdo. Entonces lo esperaré. Veamos si, cuando llegue, se arrodillará ante mí. Ye Chen, te estás haciendo. Tienes que arrastrar a todos. ¿Contigo? Fuiste tú quien me provocó una y otra vez. Todos. Este chico no solo irrumpió hoy en el lugar, sino que también ofendió a todos los presentes. Además, descaradamente. Ofendió repetidamente al señor Chu y al maestro Qin. ¿Creen que una persona así debería ser ejecutada? No es solo un taxi, conductor. ¿Cómo se atreve a ser tan arrogante? De hecho, debería ser asesinado. Exacto. Una cosa es que ofendieras a todos, pero también te atreviste a faltarle el respeto al maestro Qin. Debería ser asesinado. Apoyo su eliminación. Aiche no puede tolerar a personas tan arrogantes e ignorantes. Debería ser asesinado. Debería ser asesinado. Debería ser asesinado. Debería ser asesinado. Hoy, yo, Lin Fei, en nombre de la familia Lin de Aichen, ejecutaré a esta persona. Una simple familia Lin. ¿Qué calificaciones tienes? ¿Quién dijo que no tienen calificaciones? Si su familia Lin no tiene calificaciones, entonces ¿qué hay de añadir a nuestra familia Wang?
Contad también con nuestra familia Lee. ¿Es suficiente? ¿Y mi familia Lu? Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Chico, ¿qué más tienes que decir? Solo unas simples 4 grandes familias. ¿Eres digno? Tú. El maestro Qin ha llegado. Bienvenido, maestro Qin. Bienvenido, maestro Qin. Te he dicho todas las buenas palabras que pude hoy. Te dije que te fueras, pero no quisiste escuchar. Ahora que el maestro Qin está aquí, será difícil para ti irte incluso si quieres. Tendrás que atenerte a las consecuencias tú mismo. Hermana, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo con él? Vamos a saludar al maestro Qin. ¿Por qué sigues parado aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? Ese es el maestro Qin. ¿No vas a ir a congraciarte? Yo, Xuan, nunca le hago la pelota a nadie. La familia Su realmente no me decepcionó. ¿Qué dijiste? Chico, el maestro Qin ha llegado. Tú. Solo espera a morir. Maestro Qin, es este chico. Él es solo un simple taxista. Hoy, él irrumpió en el lugar. No solo ofendiendo a todos aquí, sino que también, frente a tanta gente hoy, lo ha estado insultando continuamente a usted, maestro Qin. Pero está bien. Ya me he aliado con las 4 grandes familias. Y estamos listos para matarlo, si aún no está satisfecho con esto. Entonces yo... Un montón de tontos. ¿Quién nos dio el valor? ¿Qué quiere decir el maestro Qin con esto? ¿Por qué estás tan enojado? Este joven maestro Lin, ¿cuándo ofendió al maestro Qin? Maestro Qin. ¿Por qué? ¿Golpeó al joven maestro Lin? Maestro Qin, lo matamos. ¿No fue eso lo correcto? Sí, maestro Qin. Este mocoso es arrogante y engreído, terco e inflexible. ¿No debería ser asesinado? Vosotros pocos hicisteis un gran trabajo, maestro Qin. Dijiste que hicimos un gran trabajo. Entonces, ¿por qué me golpeas? Durante tantos años, mi familia Lin ha sido diligente y concienzuda en I-Cheng, y siempre le hemos sido respetuosos a usted, maestro Qin. Pero hoy, ¿por qué me golpeas? Tonto. ¿No entiendes mis palabras, maestro Qin? ¿Qué está pasando exactamente? Maestro Qin, aunque el joven maestro Lin suele ser un poco prepotente, esta noche ha estado constantemente defendiéndote. Sí, maestro Qin, nosotros. Fuera de mi vista. Qin Xianru, prefecto de I-Cheng. Saludos, señor Ye. Saludos, señor Ye. Señor Ye. Maestro Qin. ¿Tú conoces a este chico? ¿Cómo puede ser esto? Xinru, ¿qué está pasando aquí? Maestro Qin, ¿por qué es tan respetuoso con él? Hermana. Ye Chen, él realmente conoce al maestro Qin. Qin Xianru. ¿Conoces tu crimen? Señor Ye, pido disculpas. Su subordinado llegó tarde. Por favor, castigue a su subordinado, señor Ye. ¿Castigar? Así que ahora sabes. ¿Dónde te equivocaste, verdad? Mi subordinado. Qin Xianru. ¿Ahora te va bien, no es así? Prefecto de I-Cheng. Altivo y poderoso. Todos en I-Cheng te respetan, inclinándose en sumisión. Incluso un simple matón insignificante puede tener una relación tan buena contigo. Realmente impresionante. ¿Te dije que te arrodillaras? Ponte de pie correctamente. Alguien que ha cometido toda clase de maldades. Un matón indigno de la sociedad. Aún puede, bajo tu mando, Qin Xianru, causar problemas. ¿Qué está pasando exactamente? Habla. Chu Chuwen, de hecho, fue, en años anteriores, culpable de toda mala acción. Su subordinado pensaba ejecutarlo, pero la familia Su se presentó para interceder por él, y lo avaló. Más tarde, dijeron que no le permitirían cometer más malas acciones en I-Cheng. Solo entonces su subordinado se ablandó. Ahora te permito expiar errores con nuevos méritos. ¿Sabes qué hacer, verdad? Su subordinado entiende. Transmita mi orden. Busque a Chu Chuwen por toda la ciudad. Sí. Maestro Qin, este humilde servidor no se dio cuenta hace un momento, y estaba ciego. Ofendí al señor Ye. Estoy dispuesto a usar todo para compensar al señor Ye. Solo te lo ruego, maestro Qin, que le conceda a este humilde servidor una salida.
si perdonarte o no. El señor Ye decide. ¿Por qué? ¿Crees que es divertido ocultarme cosas así? ¿Es muy divertido? ¿Qué estás diciendo? ¿Que me divierte ocultarte cosas? Te dije que tu familia aquí podría tener lo que tiene hoy. Porque te apoyé en secreto. También dije que pudiste asegurar la inversión hoy. También fue facilitado por mí. Te dije todo esto. ¿Pero qué hay de ti? ¿Lo creíste? No estoy hablando de eso. ¿Entonces qué es? Estoy hablando de tu relación con el maestro Qin y tu identidad. Todos estos años. Tenía miedo de presionarte. Así que mantuve mi identidad oculta. ¿Pero qué obtengo a cambio? Solo recibí desdén y desprecio. De tu familia. Entonces, si yo te confesara mi identidad, ¿lo creería tu familia? ¿Y tú? ¿Lo creerías? Hermana, ¿qué está pasando exactamente? Señor Ye, aquellos que querían ejecutarlo hace un momento, ¿cómo deben ser tratados? Entonces dime. Si Ai-chan no tuviera las 4 grandes familias, ¿qué pasaría? Su subordinado entiende. Maestro Qin. Durante todos estos años, nuestras 4 grandes familias han hecho muchas contribuciones a Ai-Chen. Incluso si no hay mérito, hay trabajo duro, ¿verdad? Maestro Qin va a eliminar a nuestras 4 grandes familias. ¿Por completo hoy? Le diré esto. Nosotros 4 hemos pasado tantos años en Ai-Chen y cultivado a tanta gente. ¿No es precisamente para un día como hoy? Si realmente tiene la intención de eliminarnos a los 4 por completo, le diré esto. Me niego a creer que hacer esto le beneficiaría a usted, Maestro Qin, o Ai-Chen de cualquier manera. Así es. Maestro Qin. No conozco la verdadera identidad de este chico. Pero no olvide. Nuestras 4 grandes familias son sus verdaderos hombres de confianza. ¿Realmente tiene la intención de eliminarnos sin piedad? Así es, Maestro Qin. Hoy fue originalmente un malentendido. ¿Por qué llevar las cosas a tal extremo? Maestro Qin, estamos dispuestos a disculparnos con el señor Ye y ofrecer cualquier compensación. Por favor, señor Ye, reconsidere. Es demasiado tarde para disculparse ahora. Dentro de 3 minutos, haré que las 4 grandes familias de Ai-Chen quiebren. Maestro Qin. Usted, como el estimado prefecto de Ai-Chen, está haciendo tal broma con todos. Y en 3 minutos, ¿hará que nuestras 4 grandes familias quiebren? ¿3 minutos? En solo 3 minutos nos hará a nosotros, las 4 grandes familias, quebrar. ¿Qué es esto sino una broma? Se ha vuelto senil. Señor Qin, nuestra familia Wang ha podido mantenerse firme en Ai-Chen durante décadas. Y aunque no somos tan ostentosamente ricos como las otras grandes familias, nuestra base es lo suficientemente profunda y nuestras conexiones son lo suficientemente complejas como para que su única llamada telefónica, Maestro Qin, pueda hacernos quebrar. Maestro Qin, debo recordarle algo. Las 4 grandes familias de Ai-Chen son miembros de la Cámara de Comercio de Ai-Chen. Si se mueve contra nosotros, las 4 grandes familias de Ai-Chen, ¿cree que el presidente Rong se quedará de brazos cruzados? Así es, Maestro Qin. Puede que no tome a algunos de nosotros en serio. Pero el presidente Rong realmente se atreve a ofenderlo. Un simple presidente Rong de la Cámara de Comercio de Ai-Chen. ¿Cree que puede asustarme? ¿No son 3 minutos un poco exagerados? 2 minutos restantes. Ye-Chen, sabes claramente que esto es solo un malentendido. Debes insistir en hacer las cosas a tu manera y llevarlas a tal extremo. Deja que todos se disculpen. ¿Qué quieres? ¿Todos pueden compensarte? No estaría bien así. 1 minuto restante. ¿Me estás escuchando? Se acabó el tiempo. ¿Hola? ¿Qué pasa? Joven maestro Lin, esto es malo. El conglomerado familiar sufrió una emboscada comercial, perdiendo cientos de miles de millones. La familia Lin va a la quiebra. ¿Qué? Ya está en bancarrota.
Viejo, ¿habla en serio? Presidente Wang, el mercado de valores del grupo se desplomó de repente. La familia Wang también va a la bancarrota. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Señor Ye, me equivoqué. Señor Ye, me equivoqué. Te lo dije hace mucho tiempo. Tus 4 grandes familias no son nada para mí. Una llamada telefónica. Y las 4 grandes familias van a la bancarrota. Esto es demasiado aterrador. ¿Quién es exactamente este señor Ye? En realidad es así de poderoso. Afortunadamente, no me adelanté justo ahora, para arriesgarme. Xinru, él. ¿Cómo puede él? ¿Cómo es esto posible? Ye Chen, ¿quién eres exactamente? ¿Por qué me engañaste? Señor Ye. ¿Quién eres exactamente? Qin Xianru. No, Daniel. Eres increíblemente audaz. Presidente Rom. Presidente Rom de la Cámara de Comercio de Aicheng, realmente está aquí. Ahora hay un buen espectáculo para ver. Se dice que el poder del presidente Rom en Aicheng, no es menor que el del maestro Qin. Qin Xianru, eres bastante audaz. Como prefecto de Aicheng, por el bien de un forastero, en realidad abusaste de tu poder para beneficio personal, con intención de arruinar a las 4 grandes familias de Aicheng. ¿Sabes que tus acciones como estas están arruinando tu propio futuro? Un simple presidente ¿se atreve a darme lecciones? No lo llamaría una lección. Simplemente te estoy recordando. Aicheng no es tuyo. Qin Xianru. Las 4 grandes familias de Aicheng tampoco son algo que tú, Qin Xianru, puedas llevar a la quiebra solo con decirlo. No tienes esa habilidad. Es así. Entonces, ¿por qué las 4 grandes familias ya han quebrado? Escuché de camino aquí que tú, mocoso, confiando en Qin Xianru y en la señorita Su de la familia Su que te respalda, una cosa fue aplastar al rey Yamachu, pero ahora en realidad instigas a Qin Xianru ¿a ir contra mis 4 grandes familias? Realmente no me pones a mí, Ron Daniel, en tus ojos. Entonces, ¿qué tal si te pongo en mi corazón? ¿Te pongo en mis ojos? ¿Qué eres tú? ¿Eres digno? De acuerdo, entonces te haré saber si soy digno o no. Dentro de 3 minutos, quiero que las 4 grandes familias de Aicheng sean revividas. Ron Daniel, ¿lo sabes? ¿A quién te estás oponiendo? Qin Xianru. Le recuerdo amablemente. Como prefecto de Aicheng, solo hay una persona a la que debe obedecer. Ese es el Supremo. Señoría Soberano Supremo, no a él. Un taxista. Basura de la más baja calaña. ¿Está usted siendo chantajeado por él? Tonterías. ¿Qué? Yo. Los cientos de miles de millones perdidos por mi familia Lin han vuelto. El presidente Rom vino a nuestro rescate. La gran bondad y virtud del presidente Rom, mi familia Lin nunca olvidará por generaciones. De ahora en adelante, representaré a la familia Lin y seguiré al presidente Rom, sirviéndole diligentemente. Esto es lo que debo hacer. No hay necesidad de ser cortés. Director Wang. Los fondos de nuestra familia Wang también han vuelto. Gracias, presidente Rom, por su ayuda. Nuestra familia Wang también está dispuesta a seguir al presidente Rom. Gracias, presidente Rom. La familia Li también está dispuesta a seguir al presidente Rom desde ahora. Y mi familia lo está dispuesta a seguir al presidente Rong. Este presidente Rong es realmente asombroso. De hecho, logró revivir a las 4 grandes familias. Parece que todavía subestimamos
El poder de la Cámara de Comercio de Aichen. Señor Kim, ¿qué opina? Mi poder no es peor que el suyo, ¿verdad? Ron Danian. Le aconsejo que no sea tan engreído. Señor Kim, si realmente fue manipulado por este chico y él obtuvo alguna ventaja sobre usted, no importa, estoy dispuesto a ayudarle a deshacerse de él. Sin embargo, la premisa es que debe reconocer sus errores y corregirlos. Presuntuoso, ¿qué es usted? ¿Es su turno de sermonearme? Maestro Kim. Usted es verdaderamente irrecuperable. Todos. Propongo destituir a Kim Xianru del título de prefecto de Aichen. ¿Quién más está de acuerdo? Todos. El maestro Kim, a pesar de ser el estimado prefecto de Aichen, está siendo amenazado por otros. Esto es para Aichen y para todos nosotros, sin duda un desastre devastador. Por lo tanto, creo, para asegurar los intereses de todos nosotros, acepto la propuesta del presidente Rom. Nuestra familia Wang de Aichen apoya la propuesta del presidente Rom. Nuestra familia Yi de Aichen aprueba la propuesta del presidente Rom. Nuestra familia Lu también aprueba la propuesta del presidente Rong. Aprobado. Aprobado. Mis disculpas, maestro Kim. Al hacer esto, no solo me dirijo a usted, también lo hago por el bienestar del pueblo común en Aichen y también por los intereses de todas las familias presentes hoy. Así que, por favor, entienda, maestro Kim. ¿De verdad cree que solo porque están todos aquí pueden destituirme? En absoluto. Vine hoy solo para solicitar la opinión de todos, dado que todos están de acuerdo en destituirle. Entonces, a continuación, informaré de este asunto. No, este asunto no puede retrasarse ni un minuto. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está entrando en pánico? Es solo una llamada telefónica. Espera, presidente Rong, ¿con qué base dices que el señor Kim fue amenazado por el señor Ye? ¿Tienes alguna prueba? Señorita Su, ¿todavía necesitamos pruebas para esto? Es un taxista. Alguien de quien nunca hemos oído hablar. Un pedazo de basura del fondo de la sociedad. Porque el maestro Kim obedecería todas sus órdenes. Así que crees que el señor Kim debió ser amenazado por el señor Ye y por lo tanto no tuvo más remedio que obedecerle. Exacto. Eso es absurdo. Algo sin pruebas. Y estás diciendo tonterías aquí. Si eso es lo que dices, entonces mi familia Su, yo, Suan, también tenemos influencia en manos del señor Ye. Señorita Su, incluso si usted tiene alguna ventaja en sus manos, no necesita preocuparse. Vine hoy no solo para ayudar a estas 4 grandes familias, sino, más importante aún, es por usted, por su familia Su. Para mi familia Su. Exacto, quiero oficialmente invitando a tu grupo Su a unirse a la Cámara de Comercio de Aichen. No me interesa. Señorita Su, le aseguro, siempre y cuando su familia Su se una a nuestra Cámara de Comercio de Aichen, definitivamente le brindaré un fuerte apoyo. La familia Su se encuentra actualmente en una fase de rápido desarrollo. ¿No quiere tener un respaldo poderoso? ¿Qué tonterías de patrocinador poderoso? Por muy fuerte que sea la Cámara de Comercio de Aichen, ¿puede ser más fuerte que Capital Kinshen? ¿Qué? ¿Capital Kinshen? Así es. Mi grupo Su ha recibido de Capital Kinsan una inversión de 10.000 millones. ¿Qué? El grupo Su también recibió la inversión de 10.000 millones de Capital Kinsan. Podría ser que los informes de los medios anteriores eran todos ciertos. Señorita Su, ¿es esto cierto? ¿Necesitas que te traiga el contrato para mostrártelo? Además, quiero explicar algo más a todos. Esta vez, mi grupo Su y la familia Qi, ambos recibieron de Capital Kinsan una inversión de 10.000 millones. Detrás de esto, todo fue facilitado por el señor Ye. No, esto es imposible. El joven maestro Lin claramente ayudó con esto. ¿Qué tiene que ver él con esto, Ye Chen? Joven maestro Lin.
¿Es siquiera digno? Señorita Su, usted tiene una opinión demasiado alta de Ye Chen. No es así. He estado con él tantos años. ¿Qué habilidades tiene? No las conozco claramente. Absolutamente no creeré que él pueda decidir las intenciones de inversión de capital King San. ¿No lo crees? Entonces solo puedo decir que eres demasiado superficial. Tú. Señorita Su, ya no necesitas hablar por mí. Mientras creas en mí, eso es suficiente. Señorita Su, realmente no esperaba que por esta persona usted incluso diría tales mentiras. Capital Qingshan es la institución de inversión más grande del mundo. Él, alguien del escalafón más bajo de la sociedad, ¿qué capacidad tiene para decidir las intenciones de inversión de Capital Qingshan? Solo basándome en mi juicio de las personas, el de Swan, nunca ha estado equivocado. Señorita Su, esta razón tuya es demasiado superficial, ¿no? Qin Xianru, Su subordinado está aquí. esta farsa debería terminar ahora. Su subordinado entiende. Qin Xianru, ¿qué quieres hacer? Ron Danian, presidente de la Cámara de Comercio de Aichang, ha ofendido a superiores y actuado con arrogancia. Desafiado mi autoridad prefectural. Incitado el sentimiento público. Y abusado de su poder para beneficio personal. Sus crímenes son imperdonables. Guardias, llévenselo. ¿Qué estás haciendo? Qin Xianru, tú. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Estás buscando la muerte? ¿Qué están esperando? ¿Qué? ¿Ustedes todavía quieren defenderlo? Si lo hubiera sabido antes, habría. No debería haber ayudado a ustedes, ingratos. Mocoso, solo espera. Cuando salga, definitivamente te mataré. Bien. Los estaré esperando. Todos. Dado que los crímenes de Ron Danian son imperdonables. Por lo tanto, se disuelve la Cámara de Comercio de Aichang. Todas las familias que participaron previamente en la Cámara de Comercio de Aichang, así como las corporaciones, también serán castigadas. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que decir? Joven maestro Lin, nosotros. Señor Ye. ¿Lo ofendí? Estaba ciego. Intimidé a otros con poder prestado. Señor Ye. Hoy le prometo solemnemente. Nuestra familia Guan de Aicheng se retirará voluntariamente de Aicheng. Por favor, concédanos una salida. Mi familia Li también se retirará voluntariamente de Aicheng. Por favor, señor Ye, concédanos una salida. Mi familia Lu también se retirará voluntariamente de Aicheng. Por favor, señor Ye, concédanos una salida. De acuerdo. Considerando sus contribuciones a Aicheng a lo largo de los años, les permitiré salir de Aicheng. Sin embargo, solo pueden llevarse el dinero de sus respectivas cuentas. Los activos fijos deben quedarse. Gracias, señor Ye, por su clemencia. Gracias, señor Ye, por su clemencia. Den prisa y váyanse. ¿Qué? Les he dado una salida y aún no están satisfechos. Bien. ¿Estás ahora satisfecha? Impresionante, Ye Chen. Esta noche, te inmiscuiste en el banquete. Pisoteaste al rey Yamachou. Disolviste la Cámara de Comercio de Aicheng. E incluso hiciste que Ron Danian fuera encarcelado. Incluso hiciste que las 4 grandes familias se retiraran voluntariamente de Aicheng. ¿Para qué hiciste todo esto exactamente? Solo para que yo te tuviera en alta estima. Sinu, ¿no estás siendo un poco demasiado engreída? Sí, soy engreída. ¿Y tú? El resultado que enfrentaron esas personas esta noche no se lo buscaron ellos mismos. Ridículo. Si no fuera por el maestro Qin y la señorita Su respaldándote esta noche,
¿Te atreverías a ser tan arrogante? Basura. No sé qué tipo de métodos despreciables usaste para hacer que el maestro Qin y la señorita Su te protegieran así. Exacto. Esta noche tú eres el verdadero, que intimida a otros con poder prestado. Con razón. La familia Qin Ai Cheng solía estar estancada. Resulta que es por ustedes. Individuos miopes. Si me preguntan a mí, si la familia Qi pierde al señor Ye, me temo que no durará mucho. Nuestro director Qi acaba de asegurar una inversión de 10.000 millones de capital Qin-san. De ahora en adelante, nuestra familia Qi se desarrollará cada vez mejor. Quizás algún día te pisotearemos. Eres presuntuoso. ¿Cómo te atreves a ser grosero con nuestra joven? Tú, señorita Su, ha ido demasiado lejos. ¿Qué? ¿Les parece desagradable lo que digo? Pero todo lo que dije es la verdad. Es solo que no les gusta escucharlo. Ye Chen puede acaparar todo el protagonismo hoy. Es simplemente usando su respaldo, señorita Su, y el del maestro Qin. Lo que dije también es la verdad. Podría ser que el maestro Qin y yo lo respaldemos. ¿No cuenta como la habilidad del señor Ye? La habilidad de ser un hombre mantenido. Qi Xin-Yu. Estoy tan decepcionado de ti. ¿Qué? Estás diciendo que mis palabras son demasiado duras, pero todo lo que dije es la verdad. No asumas que, solo porque te tienen en la palma de su mano hoy, eres algo especial. Ten cuidado, un día podrías caer al suelo. Y no podrás soportarlo. Bien. Entonces continúa con tu autoengaño. Este es el resultado que deseas. Te lo concederé. Señor Ye, todavía no me ha respondido. Tura, ¿quién es usted exactamente? Señorita Su, creo que es mejor si hay todavía un poco de misterio entre nosotros. Señorita, ¿cuál es la verdadera identidad de este señor Ye? Yo también quiero saberlo. Pero no importa, en unos días, Capital Qin-san celebrará una conferencia de inversión en Ai Cheng. Ya he obtenido una invitación. En ese momento, si lo veo de nuevo, definitivamente le pediré una respuesta clara. Señorita, ¿está tan segura de que él vendrá ese día? Definitivamente lo hará. Hermano mayor, viniste a Ai Cheng esta vez. ¿Pero el joven maestro Chao no vino contigo? Solo una simple conferencia de inversión. El joven maestro Chao desdeñó asistir en persona. Pero tú, la vasta familia Lin, casi fue arruinada por tus manos. ¿Entiendes? Sí, lo siento, hermano mayor, esto no es mi culpa. Si quieres culpar a alguien, culpa a ese inútil yerno de la familia Qi. ¿Qué dijiste? ¿Un simple yerno de la familia Qi? ¿Y ni siquiera pudiste con él? ¿Para qué sirves entonces? Si el joven maestro Chao no hubiera ayudado esta vez, la vasta familia Lin realmente habría sido arruinada por tus manos. Lo siento, hermano mayor, lo he decepcionado. Dime, ¿cuál es el trasfondo de este yerno de la familia Qi? Él es solo un taxista. Pero por alguna razón, se involucró con Qin Xianru y la señorita Su de la familia Su. Esa noche, ella lo siguió protegiendo. No pude hacer nada al respecto. ¿Un taxista? ¿El yerno de la familia Qi? ¿Él es Ye Chen? Hermano mayor, ¿lo conoces? No exactamente saber. No necesitas preocuparte por eso. Tengo una forma de lidiar con él. Está bien entonces. Mañana representarás a la familia Lin en el evento. En ese momento estaré en la reunión. Te presentaré a algunas figuras más importantes. Esta vez sé más inteligente, sé más alerta, ¿entiendes? Entendido. Gracias, hermano mayor. Entonces me retiro. Adelante. Joven maestro Chao.
El joven maestro Chao ha descubierto que el que casi causó que nuestra familia Lin fuera a la bancarrota la última vez fue el mismo Ye Chen que estuvo en Grupo Su la última vez y arruinó tus planes. Sí. Pero también escuché que él tiene una relación inusual con la señorita Su de la familia Su. ¿Has descubierto si tiene algún otro trasfondo? Aún no hemos encontrado nada para lidiar con una figura tan menor. Puedes manejarlo como mejor te parezca. ¿Entendido? De inversión de capital 15. Gracias a todos por asistir a la conferencia de inversión de esta noche. La conferencia está a punto de comenzar. El director Chen también viene en camino. Por favor, apúrense. Tomen sus asientos de acuerdo con la distribución de asientos en sus invitaciones. Señorita Su, ¿puedo invitarte a tomar asiento conmigo? Por supuesto. Deitant. Ye Chen. No hay asiento para ti aquí. Joven maestro Lin, tiene razón, el señor Ye no tiene una invitación, así que, en efecto, no tiene asiento, pero yo sí. Además, según las reglas de esta conferencia de inversión, tengo el derecho de invitar al señor Ye a sentarse conmigo, ¿no es así? Ya que conoces las reglas, entonces es fácil. Conoces las reglas. Pregúntate, ¿tienes las calificaciones para sentarte en la primera fila? Señorita Su, estos son asientos de primera fila. Solo las personas con un patrimonio neto de más de 100.000 millones pueden sentarse aquí. Hasta donde sé, su patrimonio neto apenas supera los 10.000 millones. Déjeme contar por usted. Parece que solo puede sentarse en la penúltima fila. Señorita Su, no les hagas caso. Sentémonos. Ye Chen, eres increíblemente audaz. Ni siquiera yo tengo las calificaciones para sentarme en la primera fila. Sin embargo, tú simplemente te sentaste casualmente. Solo espera a que llegue señor Chuque. Veré cómo mueres. Me sentaré en este asiento si quiero. ¿Qué puedes hacerme? Ye Chen, estás loco. Levántate rápido. Ye Chen, acabas de ofender al joven maestro Lin y al mayordomo Lin. Y ofendiste a los líderes de varios grupos financieros importantes. Todo eso estaba bien, pero aquí mismo, ahora mismo, debes detener tus tonterías. ¿Cómo es eso? ¿Te molesta que me siente aquí? Esto no se trata de ser una molestia. Se trata de tus acciones actuales. Si enojas al que se acerca. Señor Chuque, ¿cómo se supone que voy a explicar esto? Estás decidido a arruinar mi inversión que tanto me costó. Lo dije antes. Mientras yo siga aquí hoy, nadie puede destruir ese contrato. Ye Chen, mira la situación ahora. Y sigues diciendo tonterías. Tiene sentido que te vengues de mí así. ¿Quieres dinero? Puedo dártelo. ¿Quieres que me disculpe? También puedo disculparme contigo. ¿Qué más quieres de mí? Kisinu, incluso ahora todavía no me crees, ¿verdad? ¿Creerte sobre qué? ¿Creer tu arrogancia? ¿O creer lo que dijiste? Que esta inversión mía de 10.000 millones fue facilitada por ti. 5 años. Te conozco desde hace 5 años. ¿Qué capacidades tienes? No las conozco claramente. De acuerdo, ya que no me crees. Entonces te haré creer. Da la orden. Cancela esta inversión de 10.000 millones en la familia aquí. Ye Chen, nunca he estado tan decepcionado como soy hoy. Nunca antes. A continuación, todos, demos un caluroso aplauso para dar la bienvenida a la invitada especial de esta noche, la señorita Kisinu, al escenario para hablar. De acuerdo. Ya que no te importa tu propia vida o muerte. Ya no me molestaré contigo. Disculpen todos, acabo de recibir una notificación urgente. Capital Kinshan ha cancelado oficialmente la inversión de 10.000 millones en la familia Qi. No puede ser. ¿Cómo pudo ser cancelada así sin más? ¿Podría ser realmente ese chico de apellido Ye? ¿Quién causó esto? ¿Por qué? ¿Por qué cancelar nuestra inversión? Ya estaba claramente acordado. El contrato se iba a firmar esta noche. ¿Cómo así? Lo siento, señorita Qi. Solo estoy transmitiendo un mensaje en cuanto a lo que pasó. Realmente no lo sé. Por favor, acepte la realidad. Esto no es real. No lo creo.
No lo creo. Ye Chen. Tú. Debes ser tú quien causó un escándalo esta noche, ofendiendo a todos los presentes. E incluso insultando públicamente a señor Chuque. Ahora lo tienen en nuestra contra. Y mi contrato también ha sido cancelado. ¿Estás satisfecho? Tú, inútil, cobarde. Para que nuestra director Ki te conozca, debió haber tenido la peor suerte imaginable. Conoce tu lugar. Aquí, no tienes derecho a interrumpir. ¿Te atreves a golpearme? Recuerdo haberte oído decir antes que pudiste asegurar esta inversión de 10.000 millones, gracias al joven maestro Lin, quien te ayudó a facilitarla. Siendo ese el caso, ¿no deberías ir a rogarle ahora para que te ayude de nuevo? Así es, director Ki. Podemos pedirle al joven maestro Lin de nuevo que nos ayude. Lo siento, joven maestro Lin. Tampoco esperaba que las cosas resultaran así. ¿Puedes ayudarme una vez más? Yo lo intentaré. Gracias. Gracias, joven maestro Lin. Ni siquiera he conocido a la director Chen. ¿Cómo puedo ayudarla? Haré una llamada. Todavía es todo un acto. Creo. Probablemente ni siquiera sabes a quién llamar, ¿verdad? Xinru, la llamada al lado de la director Chen. Ya la he hecho. En cuanto a si ella retirará tu inversión de 10.000 millones. No tengo forma de influir en eso. En cuanto a ti, chico. La causa de todo hoy. ¿No es todo por tu culpa? Que Xinru terminara en tal estado. ¿No es todavía por tu culpa? Señorita Su, el tiempo ha terminado. Disculpen todos. Interrumpimos para un anuncio urgente. Debido a que Capital Kingshan canceló su inversión de 10.000 millones en la familia Qi, hemos decidido ahora que Grupo Su, además de la inversión original de 10.000 millones, añada otros 20.000 millones. Además, Capital Kingshan a escala global para Grupo Su proporcionará todo el apoyo de recursos. Planeamos en 2 años hacer que Grupo Su ascienda a la cima del mundo empresarial nacional. Ahora invitamos a la señorita Su a subir al escenario y hablar. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Será que este chico llamado Ye realmente tiene tanta habilidad? Esto es imposible. Señor Chuque, incluso algunos de nosotros no podemos contactar con él. ¿Cómo puede él? Así es, ¿qué derecho tiene para decidir las intenciones de inversión de Capital Kingshan? Esto es definitivamente una coincidencia. Señorita Su, por favor, suba al escenario. Señor Ye, ¿es todo esto realmente usted lo que arregló para mí? Nada de esto es importante. Lo importante es que elegiste creerme. Y yo no te defraudaré. Director Qi, ¿es todo esto realmente obra de Ye Chen? No. Esto es imposible. ¿Con qué derecho? Espera un momento. No pueden creer su versión de la historia. Este simple anfitrión podría ser solo un impostor. ¿Con qué derecho puede él representar a Capital Kingshan y decidir estos asuntos? Así es, todos. Creo que todos ustedes absolutamente no deben dejarse engañar por este chico. Creo que ese presentador en el escenario es muy probablemente un actor que él contrató. De acuerdo. Joven maestro Lin, tu habilidad para sembrar discordia así realmente me abre los ojos. ¿Qué? ¿Dije algo mal? Si este chico en el escenario no es un actor que contrataste, entonces dime, ¿cómo puede él, un simple presentador, posiblemente tener las calificaciones para hablar en nombre de Capital Kingshan? Joven maestro Lin, siembras discordia así, confundiendo el bien y el mal. ¿No has considerado qué pasará cuando Chen Yuning llegue más tarde? ¿Cómo terminarás esto? Me temo que no vivirás para ver llegar al señor Chuque. ¿Qué? ¿Estás intentando echarme? Tú, un taxista. Un don nadie. Ni siquiera deberías estar aquí en primer lugar. ¿No deberías simplemente largarte? Este chico es imprudente. Ignorando toda etiqueta. Enfureciendo a toda la audiencia. Debería ser expulsado. Propongo que todos los presentes emitamos conjuntamente una orden para que sea ejecutado de inmediato. Sí, estoy de acuerdo con su ejecución. Para que nunca más pueda levantarse. Debe ser ejecutado. Que se largue. Ye Chen, realmente pensé que eras tú hace un momento. ¿Quién canceló la inversión de Kingshan en mi familia aquí? Para ser honesta, por un momento,
Realmente lo lamenté. Lamenté no haberlo valorado adecuadamente. ¿Quién lo hubiera pensado? Que solo fue una obra que montaste. ¿Por qué? Todo lo que has hecho hoy es solo para vengarte de mí. ¿O es que solo querías demostrar lo poderoso que eres, presumiendo deliberadamente delante de mí? Pero ¿sabes qué consecuencias tendrán tus acciones de hoy? No importa las consecuencias. Estoy dispuesta a, con el señor Ye, soportarlas juntos. Señorita Su, ¿cómo puedes tener el descaro de decir tales cosas? La obra que montó hoy fue claramente para ti. Sin embargo, no solo no lo detuviste, sino que incluso lo complaciste. Tus acciones solo lo llevarán a su muerte. ¿Y qué? Incluso si es una montaña de cuchillos y un mar de fuego, me quedaré a su lado. Además, ¿quién dijo que sus acciones de hoy fueron solo una farsa? Si no le crees, es porque eres increíblemente tonto, demasiado estúpido. No seré como tú, tan ciego e ignorante para despreciarlo. Bien. Señorita Su, espero que no te arrepientas de esto. Señorita Su, ¿qué hora es ahora? ¿Y todavía piensas en protegerlo? Así es. Si alguien se atreve a tocarlo, primero tendrán que lidiar con mi familia Su. Señorita Su, por favor, no olvide que su familia Su ya ha sido incluida en la lista negra por nuestra familia Chao de Kioto. Ni siquiera puede protegerse a sí misma ahora, y aún así piensa en protegerlo. Y digo, si se retracta ahora, consideraré perdonarle la vida. De lo contrario, su destino será el mismo que el suyo. Mayordomo Lin, lo hiciste bien. Chen Yuning. Bienvenido, señor Chuque. Bienvenido, señor Chuque. Bienvenido, señor Chuque. Señor Chuque, ha llegado. Chico. Señor Chuque ya ha llegado. Más tarde, veré cómo vas a morir. He hecho lo que debía. Arréglesela solo. Señor Chuque, justo ahora, ¿qué estabas haciendo? Informando al señor Chuque. Esta persona irrumpió en la asamblea y públicamente ofendió a muchas familias influyentes. Incluso lo humilló públicamente a usted. Este acto es imperdonable. Ya me he aliado con los 3 principales grupos financieros para abordar sus acciones, ejecutándolo en el acto, para que sirva de advertencia a los demás. Ejecutar. Para servir de advertencia. Sí. Esta persona, sus acciones, ya han incitado la indignación pública. Hoy, nosotros, debemos ejecutarlo en el acto. Bien. Bien, mayordomo Lin. Ahora eres verdaderamente impresionante. No vale la pena mencionarlo. No eres más que un perro de la familia Chao. ¿Quieres morir? Señor Chuque, ¿qué significa esto? Tu subordinado. Soy Chen Yuning. Con nombre clave Chuque. Saluda al señor Ye. Señor Chuque, ¿qué le está pasando? ¿Cómo puede ser esto? Señor Chuque, ¿por qué es usted tan respetuoso con este chico? ¿Podría ser que subestimamos la identidad de este chico? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué derecho tiene él? Mis disculpas, señor Ye, porque yo, Chen, llegué tarde. Fuiste agraviado aquí. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Menos mal que llegaste tarde. De lo contrario, ¿cómo podría haber presenciado el poder de estas personas presentes? Mis disculpas, señor Ye, hoy ciertamente te daré una explicación satisfactoria. Justo ahora, ¿quién dijo que quería ejecutar al señor Ye? Un paso al frente. Honestamente, arrodíllate ante el señor Ye y haz una reverencia para admitir tu error. Sí. ¿Alguien se atreve a desobedecer hoy? Nadie podrá salir de este salón. Señor Chuque, él es simplemente el yerno residente de la familia aquí, un taxista, un simple don nadie. ¿Por qué lo valora tanto? ¿Está equivocado? Presuntuoso. Apúrate y haz una reverencia para admitir tu error. Señor Chuque, la razón por la que nosotros tuvimos un conflicto con este chico fue para proteger su reputación. Pero ahora me está pidiendo que me arrodille ante este chico. Yo, Wang Tao, seré el primero en negarme. Exacto. Todo lo que hicimos hoy fue todo por el señor Chuque. Anteriormente, nosotros no sabíamos que el señor ya lo conocía. Si hemos ofendido, estamos dispuestos a disculparnos, pero pedirnos que nos arrodillemos no puedo cumplir. Señor Chuque, podemos disculparnos, pero arrodillarse tampoco puedo cumplir.
Todos ustedes realmente tienen una gran audacia. Señor Chuque, lo respetamos. Porque es digno de nuestro respeto. Pero este chico, ¿qué derecho tiene a hacernos arrodillarnos ante él? Además, hoy yo represento a nuestra familia Chao de Kioto. Si me arrodillara ante él, ¿no significaría eso que nuestra familia Chao de Kioto también se arrodilla ante él? ¿Cree que él es digno? No eres más que un perro guardián de la familia Chao. ¿Realmente crees que eres alguien importante? Déjame decirte. Hoy, incluso si el viejo maestro de la familia Chao viniera, él también tendría que hacerle al señor Ye una reverencia y admitir su error. Señor Chuque, debe estar bromeando. Nuestra familia Chao de Kioto, aunque no tan poderosa como la Longmen, pero incluso el propio señoría soberano supremo, al ver a nuestro viejo maestro Chao, probablemente también tendría que dar algo de respeto. Señor Chuque, usted probablemente aún no está calificado para menospreciar a nuestra familia Chao de Kioto, y mucho menos este chico, aunque se ha ganado su respeto. Pero a los ojos de nuestra familia Chao, aplastarlo es como aplastar una hormiga. Así de simple. Así que estás diciendo, todavía no estás dispuesto a arrodillarte y disculparte. ¿Es así? Señor Chuque, justo ahora, los 3 principales grupos financieros ya han declarado su postura. Sin embargo, puedo, por usted, disculparme con él. Pero hacernos arrodillar. Disculpas. No puedo hacerlo. De acuerdo. Ya te he dado una salida. Eres tú mismo. ¿Quién no sabe lo que le conviene? Y ustedes, los demás, les daré una oportunidad más. ¿Arrodillarse? ¿O no arrodillarse? Señor Chuque, ¿humillarnos públicamente así? Quizás sea un poco inapropiado, ¿no cree? El gerente Wang habló bien. Señor Chuque, hay un límite para todo. Lo que está haciendo nos está poniendo en una posición difícil. Señor Chuque, incluso si nos hace arrodillarnos ante él, ¿no debería darnos una razón que nos convenza? ¿Él le da exactamente el derecho? ¿Qué calificaciones tiene para hacernos arrodillarnos ante él? Porque él es el hombre de Senruyi. ¿Es suficiente? Señor Ye, encantada de conocerte por primera vez. Shenruyi. Eres más de lo que imaginaba. Incluso más guapo. Tu nombre es Shenruyi. Kyoto, la señorita mayor de la familia Shen, Shenruyi. Así es, además de ser la señorita mayor de la familia Shen, también tengo otra identidad, que es tú, prometida a quien nunca has conocido. Me pregunto si el señor Ye aún recuerda. Parece. Realmente existía tal contrato de matrimonio. Este chico, en realidad es el prometido de la hija mayor, de la familia Shen de la Kioto. La familia Shen de la Kioto es tan famosa como la familia Chao de la Kioto. Con razón. No le importa la familia Chao. Si yo fuera el yerno de la familia Shen, definitivamente tampoco le tendría miedo a la familia Chao. Parece que aún subestimamos la identidad de este chico. Director Chen, hoy represento a la familia Shen de la Kioto para asistir a tu conferencia de inversión. Esto era originalmente un gesto de respeto hacia ti, pero, ¿por qué? De camino aquí, escuché que alguien tenía la intención de ejecutar a mi prometido. Director Chen, ¿no crees que deberías darme una explicación, señorita Shen? Este asunto es, de hecho, mi culpa. Señorita Shen, yo, Wang Tao, sé que me equivoqué. Lo siento, señor Ye. Fui yo, Wang Tao, quien fue miope. Estoy dispuesto a arrodillarme y postrarme ante usted para admitir mi error. Espero que pueda perdonarme. No es necesario, ya que ya conoces tu error. Entonces no te pondré las cosas difíciles, pero debes pagar el precio por los errores que cometiste esta noche. ¿Qué tal esto? Donar todo el dinero de Internacional Shenyang, ganancias de los próximos 10 años, a la caridad. Entonces el asunto de hoy se considerará resuelto. Tú puedes hacerlo. Gracias, señor Ye, por su generosidad. Yo, Wang Tao, por lo presente prometo que, durante los próximos 10 años, todos los de Internacional Shenyang, ganancias, serán donadas. Todos los presentes pueden dar fe por mí. Director Wang, ¿por qué tiene que pasar por todo este problema? Mayordomo Lin, ¿por qué aún no lo entiende? Señorita Shen, es la única heredera de la familia Shen de la Kioto. El señor Ye es su prometido. Nosotros juzgamos mal. Señor Ye, entonces me retiraré primero. Señor Ye. Hoy, yo, estoy ciego. Yo represento a Capital Tiane.
está dispuesta a donar las ganancias de los próximos 10 años a organizaciones benéficas. Pido que el señor Ye me perdone la vida. Gracias. Me disculpo, señor Ye. También prometo aquí donar las ganancias de mi capital sol naciente de los próximos 10 años a organizaciones benéficas. Espero que el señor Ye me perdone la vida. Chen Yuning será responsable de supervisarlos con respecto a las promesas hechas hoy, si no se retractan de su palabra. Entonces lo que pasó esta noche será perdonado. Pero si ellos se atreven a romper su promesa, manéjelo como mejor le parezca. Tu subordinado obedece. Mayordomo Lin. Es tu turno. Señor Chuke, vine hoy en representación del joven maestro Chao de la familia Chao de Kioto para asistir a su conferencia de inversión. Que haga esto. ¿No es un poco demasiado? Un simple perro en realidad se cree mucho. Director Chen, si ni siquiera te atreves a tocar a un simple perro, entonces realmente dudo tu supuesta identidad como señor Chuke, ya que la señorita Sen ha hablado. ¿No hay nada más que decir? Alguien, sáquenlo de aquí. Y denle una dura lección. Señor Ye, entonces mi familia Lin. Familia Lin en Aichen será eliminada de la lista. Piérdete. Damas y caballeros, ahora anuncio oficialmente. The Capital Kingshan se está estableciendo en Aichen. Asignaremos 100.000 millones en fondos para apoyar a varias empresas importantes. Entre ellas, Grupo Su es el que hemos elegido como nuestra primera empresa. Además de lo originalmente planeado, una inversión de 10.000 millones. Invertiremos más en Grupo Su, con 20.000 millones adicionales. Al mismo tiempo, también anuncio aquí la cancelación de la inversión de 10.000 millones de la familia Qi. ¿Por qué me odias tanto? Señor Ye, ¿quién es ella? Parece muy enojada. Mi ex esposa. Así que es su ex esposa. Hola, señorita Qi. Gracias por todos estos años de cuidar a mi prometido. Y gracias por devolverme a mi prometido. ¿Estás feliz ahora? Qi Xin-lu. No creas que eres tan noble. O como si hubieras sufrido una gran injusticia. Ya estamos divorciados. No necesito preocuparme por ninguno de tus sentimientos. Será mejor que no seas sarcástica y me acuses. Así que te estás vengando de mí de esta manera. ¿Qué quieres decir con vengarte? Cualquier consecuencia que sufras hoy es enteramente tu propia culpa. Si tan solo hubieras escuchado la mitad de lo que dije entonces, no habrías terminado en este estado hoy. ¿No es así? Ye Chen, no actúes como la mirada de alguien mezquino que se sale con la suya. Hoy te llevaste todo el protagonismo. ¿Cuál es la diferencia con la última vez? Hoy sigue siendo solo la señorita Sen quien te está respaldando. Lo que significa que, al final, usted es solo un mantenido. Usted no tiene derecho a hablar aquí. Señorita Qi, controle a la gente que la rodea. Si se atreve a hacerme enojar de nuevo, no solo hable de cancelar la inversión de 10.000 millones de su familia Qi, lo crea o no, aniquilaré a toda su familia Qi. Ye Chen, aunque pierda de la manera más miserable hoy, aún así no habría perdido contra ti. Prefiero que esta inversión de 10.000 millones, ya no la quiero, y nunca me inclinaré ante ti. Señorita Qi, no se arrepiente. No te preocupes. Él no está calificado para hacerme arrepentir de nada. Jianglin, vámonos. Señor Ye, su ex esposa es bastante desagradecida. Pero me gusta su personalidad. Porque cuanto más actúa así, más no podrá tenerlo. Señorita Shen, ¿qué tal si buscamos un lugar para charlar? De acuerdo, estaba esperando que dijera eso. Vámonos. Señorita Su. Ahora, ya ha asegurado la inversión de 30.000 millones de capital Kingshan. Lo siguiente es firmar el contrato, creo. Usted y el director Chen también tienen mucho que discutir, entonces me retiro. Hey, señor Ye. Señorita Su, ¿realmente no puede soportar separarse de nuestro señor Ye? Director Chen, está bromeando. El estatus del señor Ye es distinguido. ¿Cómo podría estar interesado en
¿Una figura insignificante como yo? Señorita Su, no se menosprecie. Aunque el señor Ye tiene un compromiso con la señorita Shen. El señor Ye me ha elogiado a la señorita Su muchas veces. Quizás aún tenga una oportunidad. Director Chen, ¿puedo preguntar cuál es la verdadera identidad del señor Ye? 3 días después, la Longmen celebrará un banquete en Aichen para dar la bienvenida al regreso del soberano supremo con respeto. Cuando vaya entonces, naturalmente conocerá la verdadera identidad del señor Ye. Joven maestro Chao, lo siento. Lo he decepcionado. Un taxista. En realidad podría conseguir a Qin Xiangru y Xuan. Shen Yunin y Shen Ruyi lo respaldaran. Esto realmente me hizo subestimarlo. Todo es culpa de la señorita Shen. No esperaba que él y ese chico de la familia Ye realmente tuvieran un compromiso. Esto es algo que no preví. Ese chico de apellido Ye depende enteramente del prestigio de la familia Shen para atreverse a ser tan arrogante. No importa, mi propósito al venir a Aichen esta vez es principalmente asistir al banquete de regreso del soberano supremo. En ese momento me enfrentaré directamente al soberano supremo y lo acusaré de todo lo que ha hecho la familia Shen. Joven maestro Chao, pero escuché que este soberano supremo originalmente tiene una profunda conexión con la familia Shen. Cuando llegue el momento, si él no está dispuesto a ayudarnos a lidiar con la familia Shen, ¿qué debemos hacer? No hay necesidad de preocuparse. Aunque su familia Shen tiene conexiones con su excelencia el emperador, ¿cómo no podría tenerlas mi familia Chao? Además, esta vez, no soy el único de la familia Chao que ha venido. Mi abuelo también vendrá personalmente a Aichen para enfrentarse directamente a su excelencia el emperador. ¿Quiere decir que el viejo maestro también vendrá? Así es. Mi abuelo dijo una vez que su excelencia el emperador en aquel entonces, cuando estaba en Kioto, ayudó a nuestra familia Chao. Así que mi abuelo ha venido esta vez, precisamente para agradecer en persona a su excelencia el emperador. Primero deberías concentrarte en recuperarte de tus heridas. Yo me encargaré del resto. Esta vez, no solo haré que el llamado Ye pague el precio, sino que también me aseguraré de arruinar por completo a la familia Shen. Entonces, Kioto pertenecerá a nuestra familia Chao. Señor Ye, ¿cree que soy digna de usted? Señorita Shen, debe estar bromeando. Usted es la hija mayor de la familia Shen en Kioto, y el futuro de la familia Shen, única heredera. En cuanto a mí, solo soy un taxista, un don nadie de los estratos más bajos de la sociedad. Debería ser yo quien no sea digno de usted. Señor Ye, puede engañar a otros, pero no puede engañarme a mí. Señorita Shen, ¿qué quiere decir con eso? Puede hacer que Qin Xiangru y señor Chuke se inclinen ante usted. Esto no es algo que una persona común pueda hacer. Es más, usted es la persona que mi abuelo valora. Me dice que es un nadie de la escala más baja de la sociedad. ¿Cree que me lo creería? Créalo o no, depende de usted. Pero hablando de eso, este compromiso nuestro también fue firmado en aquel entonces porque su abuelo me obligó a hacerlo. Pensé que habían pasado tantos años y que todos ustedes lo habían olvidado. No esperaba que ahora viniera a tocar a mi puerta. ¿Qué? ¿No quiere que lo encuentre? No, lo que quiero decir es... Si señorita Shen, usted no está dispuesta, entonces este compromiso puede ser anulado en cualquier momento. Aún no he decidido. Espéreme 2 días más. Le diré en 2 días. No entiendo muy bien lo que quiere decir la señorita Shen. En realidad, el príncipe azul de mi corazón es ese, Supremo Soberano Supremo. Mi regreso a Aichen y esta vez es también específicamente para asistir a su banquete de regreso. Cuando llegue el momento, debo confesarle personalmente mis sentimientos. ¿Y entonces? Si Soberano Supremo puede aceptarme, entonces solo podré disculparme con usted. Sin embargo, quizás él tampoco me quiera. Quizás al final aún tendré que casarme con usted. Después de escuchar durante mucho tiempo, porque siento como si solo fuera un reemplazo. Aún es mejor que casarse con esos. Ese joven señor libertino. Después de todo, usted es el hombre que mi abuelo valora. Aunque no sea tan excelente como Soberano Supremo, no debería ser tan malo. Solo tengo curiosidad. ¿Ha conocido a ese llamado Soberano Supremo? No, no lo he hecho. Es solo que durante tantos años, siempre he oído a la gente a mi alrededor mencionarlo. Cuanto más oía la imagen de este Soberano Supremo, crecía más en mi corazón. A veces, e incluso, siento un poco de admiración por él. Mientras sea feliz. Entonces le deseo todo lo mejor. ¿Cómo no va a estar asustado de perderme? Estoy cumpliendo su deseo. No debería estar feliz. No importa, supongo que de todos modos no le importa tanto. Después de todo, aún tiene a su exesposa, y es aún más hermosa. Señorita Su del grupo Su. Probablemente no importo tanto.
Para ti tampoco, ¿verdad? Nos acabamos de conocer. ¿Qué espera que haga con usted? No importa, no importa. Ve tú primero. Necesito estar solo un rato. De acuerdo. Hey, espera un momento. ¿Hay algo más? El banquete de agradecimiento de mañana para el Soberano Supremo. ¿Qué tal si me acompañas? De acuerdo. Soberano Supremo, el banquete de regreso de mañana ha sido arreglado correctamente. Las invitaciones también han sido distribuidas según lo requerido. Sin embargo, hay una cosa más que me gustaría informarle. Diga. La señorita Kisinru se me ha acercado varias veces. Ella espera conseguir una invitación. La familia Ki se encuentra actualmente en una situación difícil. Ella quiere, mañana, pedir directamente al Soberano Supremo algunos recursos. ¿Se les han dado invitaciones? Informando al Soberano Supremo, a ella aún no se le ha dado una invitación. Quería escuchar sus pensamientos. Yuni, preste más atención a los movimientos recientes de la familia Ki. Una vez que estén verdaderamente desesperados, entonces puede intervenir para ayudarlos. En cuanto al banquete de regreso de mañana, déles las invitaciones. A sus órdenes, mi señor. Soberano Supremo, la familia Ki no vale la pena que hagas esto. Quizás la familia Ki no valga la pena que yo haga esto. Pero después de todo, Ki-sin-Ru no ha hecho nada malo. Después de todo, hemos estado casados durante 5 años. En estos 5 años, ella también ha soportado muchos agravios por mí. ¿Cómo puedo ignorarla? Pero... No hay pero. Se lo he ocultado durante 5 años. Es hora de que ella conozca mi verdadera identidad. Además, mañana asistiré con la señorita Shen, juntos. No necesita esperarme. ¿Entendido? Entendido. ¿Cómo está Xin-Ru? Recibió la invitación. Aquí, esto fue entregado personalmente a nuestro director Ki por el maestro Qin, y cada uno de nosotros recibió uno. Se dice que en todo Aichen, aquellos que pueden conseguir esta invitación, se pueden contar con los dedos de una mano, y nuestra familia Ki no solo obtuvo, sino que también recibió 4 a la vez. Esta vez, nuestra familia Ki realmente levantará la cabeza. Así es, en la última conferencia de inversión, ese bueno para nada lo arruinó, haciendo que nuestra familia Ki perdiera la cara. Esta vez, debemos vengar nuestra humillación pasada. Que todos en Aichen sepan que nuestra familia Ki también es capaz de enfrentar a ese Supremo, Soberano Supremo. Mami, no te alegres demasiado pronto. Aunque ya hemos obtenido la invitación. Los asistentes de mañana son todas figuras verdaderamente importantes. Dado el estatus de nuestra familia Ki, si podemos conocer a Soberano Supremo, ¿aún es incierto? Director Ki, creo que tu inteligencia y sabiduría seguramente te darán una oportunidad de ponerte en contacto con el Soberano Supremo. Quizás, después de que el Soberano Supremo te vea, se enamore de ti a primera vista. No digas tonterías. Soberano Supremo, ¿cómo podría él encariñarse conmigo? Eso no es necesariamente cierto. Si por casualidad tienes la oportunidad de ponerte en contacto con el Soberano Supremo, debes desempeñarte bien. Si nuestra familia Ki puede emparentar con la familia del Soberano Supremo, entonces nuestra familia Ki prosperará enormemente. Hermana, el futuro de la familia Ki recae en ti. Mira, 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 los que vinieron hoy son todos verdaderamente personalidades importantes. ¿Ves eso? El presidente de tecnología Xunde. Normalmente, solo lo ves en la televisión. No puedo creer que lo esté viendo en persona hoy. Miren todos, ¿no es esa la gran estrella Liu Dan-yu? Ella también vino. No puede ser, no puedo perder una oportunidad tan buena. Voy a buscarla, para conseguir un autógrafo. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves qué tipo de ocasión es esta? No me avergüences. Solo le estoy pidiendo un autógrafo. No estoy haciendo nada mal. Cállate. Si dices una palabra más, lárgate. Gerente Ki, mirad. ¿Por qué está la señorita Su aquí también? Señorita Ki, no esperaba que nos volviéramos a encontrar tan pronto. No creas que eres la única que puede venir. Nuestra gerente Ki tiene una invitación. Aquí, 4 a la vez. Te veo hoy. Viniste sola. Probablemente solo recibiste una, ¿verdad, Jianjin? No tienes derecho a hablar aquí. Señorita Su, por favor, no te molestes con ella. Está bien. Sin embargo, tengo curiosidad, señorita Ki, ¿de dónde salieron estas 4 invitaciones? No podría ser el señor Ye quien las consiguió para usted, ¿verdad? Señorita Su, piensas demasiado bien de ese bueno para nada. Señorita Su, sé que tu relación con Ye Chen es bastante inusual, pero no necesitas constantemente pensar en él de todas las maneras, ¿verdad? Estas 4 invitaciones me las dio personalmente el maestro Qin, y ese Ye Chen no tiene nada que ver con esto. Es así, entonces adivina,
¿Por qué el maestro King te doy 4 invitaciones? Naturalmente, es porque nuestra familia aquí tiene esta fuerza. Ahora que Chen ya no tiene las 4 grandes familias, nuestra familia aquí puede considerarse que ha ascendido a la prominencia. Para esto, el maestro King nos dio algunas invitaciones. ¿No es esto perfectamente lógico? Eres muy bueno consolándote a ti mismo. En Aicheng, además de las 4 grandes familias con una fuerza mayor que la de tu familia aquí, están por todas partes. ¿Por qué ellos no recibieron invitaciones? Pero solo tu familia sí. Señorita Su, ¿qué intentas decir exactamente? Solo quiero decir, ya sea la última conferencia de inversión o este banquete de regreso, simplemente te beneficiaste de la influencia de Ye Chen para tener la suerte de asistir, y sin embargo, sigues sin darte cuenta. ¿No te parece patético? Señorita Su, nuestra familia aquí no tiene quejas contigo. ¿Por qué insistes en atacarnos por todas partes? ¿Es Ye Chen quien? No le agrada a nuestra familia aquí y te instruyó para hacer esto. ¿O simplemente lo estás defendiendo? Simplemente siento que es injusto para él. 5 años, todavía no puedes ver a través de su verdadera identidad. Entonces, ¿qué tipo de identidad le permite a usted, señorita Su, confiar tanto en él? Es la identidad del futuro yerno de la familia Shen de Kioto. Si esa es la identidad, realmente no le daría mucha importancia. Parece que la señorita Shen tenía razón. Realmente eres demasiado superficial. La familia Shen de Kioto. La señorita Shen ha llegado. Ye Chen, ¿por qué está este bueno para nada aquí de nuevo? Es verdaderamente una molestia persistente. Él no pudo haber visto que nuestra familia aquí recibió invitaciones y venir a propósito a causar problemas, ¿verdad? Hoy es el banquete de regreso del soberano supremo. No podemos permitirle que cause más problemas. Iré y lo haré irse ahora mismo. Señor Ye, señorita Shen, ustedes dos son verdaderamente una pareja perfecta. Es así. Las palabras de la señorita Su suenan un poco a celos. Señorita Shen, bromea. El señor Ye es tan sobresaliente. Está claro que solo la señorita Shen es digna de él. Señorita Su, creo que ha malentendido. Hoy, solo estoy actuando temporalmente como el acompañante masculino de la señorita Shen, aunque tengo un compromiso con la señorita Shen. Pero señorita Shen ya tiene a alguien en su corazón. A quien ella le gusta no es otro que ese exaltado soberano supremo. Así que así es. Tú te estás burlando de mí. Ye Chen, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues a mi hermana a todas partes? Hoy es el del soberano supremo. Banquete de regreso. ¿Todavía quieres ser como las 2 veces anteriores y causar problemas? Te lo advierto. Ahora, sal inmediatamente. ¿Qué perro está ladrando salvajemente aquí? ¿Alguien? Arránquenlo. Señorita Shen, lo siento. Mi hermano menor habla sin pensar y la ha ofendido enormemente. Por favor, no tome sus palabras a pecho. ¿Qué está pasando? En una ocasión tan importante hoy. ¿Por qué puede venir aquí cualquier gato o perro? Señorita Ki, tu invitación. ¿No la robaste de algún lugar, verdad? ¿Qué quieres decir con robadas? Todas nuestras invitaciones fueron entregadas personalmente por el maestro King. Señorita Shen, puede despreciarme, pero no necesita insultarme así, ¿verdad? De acuerdo, ya que todos han venido. Entonces aprovechen esta oportunidad para conocer bien a la gente de aquí. En el futuro, será útil para su familia aquí, pero no se preocupen. Solo estoy acompañando a la señorita Shen esta vez. No estoy aquí para atacarte. No es su lugar darme lecciones. Además, no necesita alardear de su relación con la señorita Shen delante de mí, ¿verdad? ¿Alardear? Kisinu. ¿Te crees demasiado, no? No es así. Oh, simplemente no se atreve a admitirlo. ¿Qué tengo que admitir? Todos saben que la señorita Shen y yo tenemos un compromiso previo. Mi venida esta vez también fue por invitación de la señorita Shen. ¿Qué vine? ¿Pero qué hay de ti, ya que no quieres verme tanto? ¿Por qué sigues parado frente a mí? ¿Buscando problemas? ¿Estoy buscando problemas? ¿Cree que quiero? ¿Qué? ¿Crees que yo no debería haber venido hoy? Sí, no debiste haber venido. Señorita Ki, no olvides. Ye Chen fue invitado por mí. ¿Qué derecho tienes para decir que no debería estar aquí, si realmente lo odias tanto? Entonces, la que no debería haber venido, deberías ser tú. No. Ye Chen, ¿piensas esconderte detrás de las mujeres toda tu vida? Kisinu, originalmente pensé que después de los 2 incidentes anteriores, habrías aprendido la lección. No esperaba que incluso ahora sigas siendo tan engreída. Si lo hubieras sabido, no debería haberte dejado venir. ¿Qué dijiste? Dije, no debería haberte dejado venir hoy. ¿Entiendes? ¿Qué hora es ya? Y sigues aquí presumiendo. Vinimos aquí hoy porque recibimos la invitación personal del maestro King. ¿Crees que todos son como tú, solo siguiendo a otros y colándose detrás de ellos? Si no hubiera dado mi permiso, ¿Qin Xianru se atrevería a darte una invitación?
¿Realmente te tomas en serio, no? Ye-Chen, ¿realmente no crees que el maestro Qin escucha cada una de tus palabras? ¿Verdad? La única razón por la que te da importancia es porque la señorita Sen te respalda. Si realmente se encontrara con grandes problemas de lo correcto y lo incorrecto, ¿crees que te tomaría en serio? Entonces, ¿quieres decir que la razón por la que Qin Xianru quería que vinieras es porque te necesita? Bueno, en ese caso, debería agradecerte. Si no hubieras causado la bancarrota de las 4 familias principales de Aichen, ¿cómo podría mi familia aquí haber ascendido más tarde y convertirse en una de las familias principales notables de Aichen? Por supuesto, que el maestro Qin me invite hoy no es porque me necesite, simplemente necesita a nuestra familia aquí. El futuro desarrollo económico de Aichen aún requiere contribuciones de nuestra familia aquí. Impresionante. ¿Tu familia aquí realmente tiene bastante habilidad? Si tenemos habilidad o no, no es para que tú lo juzgues. Todos pueden verlo. Al menos mi familia aquí se ha desarrollado hasta este punto, basándose únicamente en mi capacidad personal, a diferencia de ti, que solo dependes de otros, y aún así crees que eres muy poderoso. Suficiente. Fuimos marido y mujer una vez, así que terminemos aquí. Parece que nuestra Xinru tocó un punto sensible. Ni siquiera puedes encontrar una razón para defenderte. Pero, por otro lado, incluso estar aquí hoy es gracias a la señorita Sen. ¿Cómo puedes todavía tener el descaro de encontrar razones para defenderte? ¿Defender? ¿Qué tengo que defender? La razón por la que no discuto con tu hija es porque no quiero avergonzarla demasiado. Después de todo, fuimos marido y mujer. Y esto puede considerarse que te dejo el último vestigio de dignidad y le doy un cierre a nuestra relación pasada. Ye-Chen, ¿cómo puedes decir tales cosas? Ye-Chen, si realmente no quieres que mi hermana sea avergonzada, será mejor que desaparezcas ahora mismo. Exacto, si te vas, todos estarán en paz, y no. Entonces, ¿crees que si me fuera hoy, este banquete de bienvenida de hoy no podría continuar? Ye-Chen, siquiera escuchas lo que estás diciendo, apoyándote en el respaldo de otra persona. ¿Realmente te crees importante? ¿Realmente no crees que eres el soberano supremo, verdad? Exacto. Soy el emperador de la Longmen. Ye-Chen, estás cansado de vivir. No creas que solo porque la señorita Sen te está respaldando, puedes actuar imprudentemente. Suplantar al soberano supremo, eso es un delito capital. Se acabó, es el fin. Este inútil, para vengarse de nuestra familia aquí, ni siquiera le teme a la muerte ahora. Si quieres morir, bien, ¿por qué tienes que arrastrar a nuestra familia aquí contigo? Si esto enfurece al soberano supremo, ¿nuestra familia aquí también sufrirá? Ye-Chen, aunque tú y yo estamos divorciados, si el soberano supremo nos responsabiliza, definitivamente afectará a nuestra familia aquí. Vete ahora, quizás aún tengamos un rayo de esperanza. De lo contrario, ¿qué? De lo contrario, yo... ¿Se supone que debo condenarme a muerte? Ye-Chen, ¿cuánto tiempo vas a seguir así, antes de que pares? Señor Ye, ¿es usted realmente? Señorita Su, en realidad no crees que él es el soberano supremo, ¿verdad? Sí, estoy pensando demasiado. Señorita Su, créame. Soy el emperador de la Longmen. Ya basta, Ye-Chen, aunque nuestra familia Sen tiene una profunda relación con el soberano supremo. Si sigues causando problemas así, incluso si intercedo por ti, no terminarás bien. ¿Cómo puede ser eso? ¿La señorita Sen no me cree? ¿Qué tienes para probar? Que eres el soberano supremo. ¡Qué audaz! Atreverse a suplantar al soberano supremo. Chao Xian, ¿tú también estás aquí? Señorita Su, ¿cuánto tiempo sin verte? Así que es el joven maestro Chao de la familia Chao de Kioto. Ahora esto se va a poner interesante. Escuché que en la última conferencia de inversión, Ye-Chen golpeó al gerente Lin de la familia Chao y lo envió al hospital. Este joven maestro Chao debe estar aquí para ajustar cuentas con él. Entonces, solo esperemos y veamos el espectáculo. Veamos si este inútil todavía se atreve a ser arrogante. La familia Chao se ha quedado sin gente para enviarte aquí. Señorita Su, bromea. Como el nieto mayor de la familia Chao, soy naturalmente el más cualificado para representar a la familia Chao, para asistir al banquete de regreso del soberano supremo. Mi viaje a Aichen esta vez no es solo para asistir al banquete de regreso. También tengo otros 2 asuntos que atender. El primer asunto te concierne a ti, señorita Su. En cuanto al segundo asunto, concierne a este señor Ye, a mi lado. Hay una cuenta que necesito ajustar con este señor Ye adecuadamente. ¿Ajustar cuentas conmigo? Me temo que aún no estás lo suficientemente calificado. Ye-Chen, él es de Kioto, el joven maestro Chao de la familia Chao. ¿Cómo te atreves a decir que no está cualificado? Lo creas o no, si él solo mueve un dedo, puede aplastarte fácilmente hasta la muerte. ¿Qué joven maestro Chao? Probablemente sea un hijo ilegítimo de la familia Chao, ¿no? ¿Tú quieres aplastarme hasta la muerte? No eres digno. ¿Quién dijiste que es un hijo ilegítimo? Estás buscando la muerte. ¿Cómo es que tú no te atreves a admitirlo? Ye-Chen, te aconsejo que te disculpes inmediatamente con el joven maestro Chao. Suplantaste al soberano supremo. Quizás la señorita Sen pueda interceder por ti y ayudarte a salvar tu vida, ofendiendo al joven maestro Chao. Ya no quieres vivir. ¿Qué dijiste? ¿Quieres que me disculpe con él? Te estoy salvando. ¿No te das cuenta?
Creo que tienes miedo de que yo haya ofendido a esta familia Chao de Kioto y así te haya implicado a ti, ¿verdad? No importa. De todos modos, he ofendido a tanta gente y te he implicado más de una vez. ¿Qué es una vez más, verdad? Señorita Ki. Bien, ya que estás tan ansioso por morir, entonces de ahora en adelante, que vivas o mueras no tiene nada que ver conmigo. Tú eres... Joven maestro Chao, sois Ki Xinru, de la familia Ki de Aicheng. Señorita Ki. Así que eso significa, ella es su ex esposa, ¿verdad? Joven maestro Chao, eso es. No te preocupes, la señorita Ki acaba de interceder por mí, y lo he tomado en cuenta. Más tarde, si me encargo de él, te garantizo que tu familia aquí no será implicada. Joven maestro Chao, entonces debes encargarte de él adecuadamente. Es verdaderamente demasiado arrogante. Todos. Hoy suplantó al soberano supremo, despreciando a nuestra familia Chao, incluso hace unos días. Envió al mayordomo Lin de nuestra familia Chao al hospital. ¿Qué dicen? ¿No merece morir? Demasiado arrogante. Debe pagar el precio. Sí. Sí, Heis al pagar el precio. Heis al morir, tú. ¿Tienes algunas últimas palabras? Estás tan empeñada en deshacerte de mí. ¿Sabe el viejo maestro de tu familia sobre esto? Para lidiar con un payaso como tú, no hay necesidad de pedir instrucciones a nuestro viejo maestro. Podría decirte, nuestro viejo maestro estará aquí pronto. La razón por la que no vine con él es porque quería deshacerme de ti primero, para evitarme la vista de ti. Bien. Ye Chen, ¿qué estás haciendo? Vamos. Déjame ver cómo tú me eliminarás. ¿Cómo te atreves a sentarte en este asiento? Ye Chen, ¿estás loco? Este es el asiento del soberano supremo. Así es. ¿No está este asiento reservado para mí? Ye Chen, ¿esta broma no es graciosa? Señorita Shen, todavía hay un asiento aquí. ¿Por qué no viene usted también a sentarse? Señorita Su, la señorita Shen no se atreve a sentarse aquí. ¿Por qué no viene usted? ¿Puedo yo? Por supuesto que puedes. Señorita Su, la señorita Shen no me cree. La identidad del emperador de la Longmen. Por eso no se atreve a sentarse, pero no importa. Sé que usted, señorita Su, definitivamente cree. Casualmente, también quiero, con usted, señorita Su, presenciar juntos la gloria de la Longmen. Vamos. Suan. Podría ser. ¿Es él realmente el soberano supremo? Señorita Shen, ya te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Entonces, la próxima vez, no te arrepientas. Pero si me confiesas tus sentimientos, podría considerarlo. ¿Cuándo dije que quería confesarme contigo? Imposible. ¿Cómo podrías ser el soberano supremo? Hermana, ¿podría ser que realmente lo juzgamos mal? Suan, ¿estás seguro de que quieres quedarte con él y cortejar la muerte juntos? Oiga, no importa si es el soberano supremo o no. Me quedaré con él. Ya que estás cortejando la muerte, entonces el compromiso entre nosotros dos queda por la presente anulado. Cuando llegue el verdadero soberano supremo, sí asigna culpas. No te atrevas a pensar que intercederé por ti. Estás solo. Chao Xian. Acabas de decir que querías ajustar cuentas conmigo. De repente recordé algo. Yo también tengo cuentas que ajustar contigo. No. Debería ser la cuenta de la señorita Su. También es hora de saldarla, ¿no es así? Hace unos días, el grupo Su en línea fue ampliamente calumniado y difamado. En la conferencia de prensa también había gente específicamente enviada para causar problemas. Creo que la persona detrás de esto, quien lo instigó, no es otro que usted, joven maestro Chao. ¿Qué? Fuiste tú. ¿Te atreves a calumniarme? Tío Guan, inválidalo por mí. Espera, Shen Uji, ¿qué quieres decir? olvidé decirte. Este señor ya en el escenario, aunque actualmente está con otra mujer, sentados juntos, él sigue siendo mi prometido, Senruyi. Si te atreves a lisiarlo, entonces te opones a mi familia, Sen. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué puede hacer tu familia, Shen?
Hoy, una vez que el patriarca de mi familia y yo hayamos enfrentado directamente a ese soberano supremo, nuestra familia Chao se convertirá inmediatamente en la familia aristocrática más importante de la capital. En ese momento, tu familia Shen solo será apta para ser pisoteada bajo mis pies. Sin embargo, señorita Shen, si está dispuesta a estar conmigo ahora, en el mismo bando, una vez que invalide a ese inútil, no me importa, delante del soberano supremo, hablar bien de usted. Por lo que escucho, tú y el anciano de tu familia están muy familiarizados con el soberano supremo. Por supuesto. El anciano de nuestra familia y el soberano supremo comparten una amistad que trasciende la edad. ¡Qué coincidencia! El anciano de nuestra familia también me dijo lo mismo. Entonces dime, ¿cuál de estos dos viejos está mintiendo? Podría ser que ambos son amigos del soberano supremo que trascienden la edad. Shen Ruyi, no intentes cambiar de tema conmigo aquí. Hoy, sea cual sea tu actitud, debo eliminar a ese inútil. Considéralo mi juramento de lealtad al soberano supremo. Tío Wan, actúa. El maestro Qin ha llegado. ¿Te atreves a ponerle las manos encima al señor supremo? Estás cortejando la muerte. Saludos, soberano supremo. Saludos, soberano supremo. Saludos, soberano supremo. ¿Esto, cómo es posible? Cuñado. Fui snob y te subestimé. Fui ciego ante la grandeza. Merezco morir, merezco morir. ¿Cómo? ¿Lo crees ahora? No lo creo, no lo creo. No le creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No crees que? Él, un inútil que solo conduce taxis. Un yerno abandonado de la familia aquí. ¿Cómo podría ser? ¿El soberano supremo? No lo creo. El anciano de la familia Chao ha llegado. Abuelo. Por fin estás aquí. Abuelo, es él. Es él, suplantando al soberano supremo. Incluso contrató a un montón de gente para montar un espectáculo. Abuelo. Miserable desleal. ¿Estás ciego? El que puede sentarse en esa posición. ¿Quién más podría ser sino el soberano supremo? Abuelo, ¿es él realmente el soberano supremo? ¿Cómo pudo mi familia Chao dar a luz a alguien tan detestable como tú? ¿Realmente vas a exasperarme hasta la muerte? Chao Woshi de la familia Chao inquieto. Saludos, soberano supremo. Viejo. Un poco más tarde. Nunca volverías a ver a tu nieto. Esta ofensa contra el soberano supremo es imperdonable. Él merece morir. En aquel entonces, tu familia Chao estaba en peligro. Fui yo quien actuó para salvarte. No esperaba que, después de tantos años, todavía planees dejar que esté bueno para nada. Herede tu familia Chao. ¿Quieres que tu familia Chao sea destruida por este bueno para nada? Soberano supremo. Fue una confusión momentánea de este anciano. Hoy, delante del soberano supremo, declaro oficialmente la abolición de los derechos de herencia de Chaostian a la familia Chao. Y lo expulso de la familia Chao. Lo expulso de Kioto. Para no volver jamás por toda la eternidad. Abuelo, no puedes hacer esto. Abuelo. The film was translated Ye-Chen? and narrated by M-Media. Suéltame. Te he dado muchas oportunidades. He dicho todo lo que había que decir. Pero ¿cuándo me has creído alguna vez? Ahora te arrepientes. Es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Comparado contigo, ¿quién de nosotros es más cruel? Me equivoqué. No es suficiente con que me equivoqué. Me equivoqué. Señorita Su. Todavía tenemos un compromiso matrimonial. ¿Lo recuerdas? Señorita Shen, recuerdo que dijiste que te gustaba. Soberano Supremo. Y yo no, Ye-Chen. He cambiado de opinión. Ahora también me gusta Ye-Chen. Así que ahora estás ¿confesando, entonces? Así es. Dije que lo haría. Confesarme al soberano supremo. Lo hice. Está bien. Te escuché.
Entonces vámonos.